Buenas noches a todos los panelistas. Primero, del panel Abolición del Antiguo Testamento. A todos los administradores de ese panel. A todos los miembros que componen este panel. Les estoy saludando en el amor de nuestro Señor Jesucristo, Rey de los Reyes, Señor de los Señores, Aprovechamos esta oportunidad también para saludar a los amigos y seguidores de Facebook, a los amigos directos de Facebook, a los amigos indirectos de Facebook. Damos gracias a ustedes, a Dios para ustedes, por ustedes, para ustedes, gracias a Dios por la existencia, por la salud, por la oportunidad que Él nos ha proporcionado de recibir, de escuchar este mensaje, lo cual es considerado como el mensaje que va a concluir la dispensación de la gracia. Vamos a saludar especialmente a nuestro seguidor, a nuestro amigo personal, uno de los amigos personales, buenos amigos, que el Señor me dio en los Estados Unidos. Un amigo sincero, un amigo sin nada de malicia en cuanto a las culturas. Entonces a las culturas, un hombre entonces que se encuentra o que está, que no tiene nada que ver con raza, con color, con nivel educativo. Incluso yo viví, yo me quedé en su casa por varios días. Su casa era mi casa, o su casa es mi casa, es mi amigo personal. Y he venido como una vez o dos veces a la República Dominicana, bajo de mi invitación. Eso no es un amigo por teléfono, no es un amigo de Facebook, no es un amigo de cosas, es un amigo personal. Es el señor Scott Swan. Yo doy gracias a Dios por el señor Scott Swan. Es muy amigo, no solamente él, sino su papá, sus hermanos, sus hijos. Entonces todos son amigos míos. Cuando llego a la ciudad donde ellos viven y nacieron y se criaron, entonces no hay protocolo. Entonces en esta familia, yo tengo una foto ahora. Yo tengo una foto donde yo tiro una foto con esta gran familia. Son las grandes personalidades que se encuentran en los corazones de Georgia. Gracias a Dios por ustedes. Y vamos a seguir dando gracias a Dios por los gobiernos. Por el gobierno de la República Dominicana. Por el gobierno de los Estados Unidos. Por el gobierno de Haití. Por el gobierno de Canadá, de Francia y los otros gobiernos del mundo. Gracias a Dios por ellos. Hoy vamos a tratar, y tenemos una prima aquí, mi prima es esta, Carmella Joacin, Carmella Joacin.
Es mi prima esta, es mi prima verdadera es. De ma cousine. Tenemos varios que están aquí con nosotros, pero esta noche vamos entonces a hablar español para también satisfacer a los que hablan español y los que quieren también escuchar español también. Vamos a hablar esta noche acerca de un tema que es muy importante. Que Jesucristo, cuando Jesucristo había dicho esto, hasta en este momento, esta palabra parece ser un misterio, parece ser misteriosa, pero para ciertos también no es misteriosa, no es un misterio. Pero vamos a enfatizar, vamos a aclarar según lo que el Señor ya me dé, el que el Señor me dé, entonces no, la facultad, la habilidad de explicarlo, según la revelación que el Señor me dé o me ha dado, entonces acerca de este versículo, de esta declaración tan profunda. Dad, coma, pues, coma, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, yo sé que donde quiera que yo o donde quiera que yo hablo, y la forma, no importa la forma que yo hablo, a veces se presenta un poco muchas molestias, se presentan muchas molestias a ciertas personas, porque la filosofía, la doctrina, entonces que yo expongo al mundo entero, realmente no es compatible con la filosofía establecida, con la filosofía religiosa establecida o protestante establecida a nivel mundial. Pero gracias a Dios hay un grupito. Yo digo grupito comparativamente con la mayoría, entonces con la cantidad, la mayoría que ha rechazado, que sea que no cree en lo que estoy diciendo, que no cree en este mensaje. Pero a un grupito que el Señor ha dado oportunidad de entenderlo, de escucharlo, entenderlo y creerlo. Como quiera, doy gracias a Dios para ambos grupos, tanto los que no creen y como los que lo creen. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, versículo 21. Vamos a hacer la lectura. Vamos a hacer la lectura, ¿verdad? De este. Mateo 22, versículo 15, 16 y 21. Mateo
Ok. Vamos a leer la historia, lo que ocurrió, lo que pasó, lo que sucedió, lo que aconteció en aquel día. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Porque mira la trampa, una supuesta trampa que ellos prepararon para Cristo. Ellos van a caer en su misma trampa. Seguimos leyendo. Pues, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Necesito yo una moneda. No es una moneda por ahí. Moneda. Ok, es lícito, preguntando ellos a Cristo, bueno, para hacer caer a Cristo en una trampa política. Entonces, ¿qué dice? Jesús dice: el versículo 22, a veces me tiene cosa. Si dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo a Cristo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿De quién es esta imagen? Así dijo. Cristo dijo: ¿de quién es? Okay. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? ¿De quién es? Entonces, la pregunta que hizo Jesús a los hipócritas fariseos, a los religiosos políticos, dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Entonces Cristo volvió hacia ellos diciendo lo siguiente: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y los hipócritas se fueron con sus vergüenzas. Muy bien. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, si tú preguntarías a un pastor político, a un religioso político,
que no quiere saber del gobierno, bajo el pretexto que este gobierno no es cristiano. Bajo el pretexto de ese gobierno, entonces gobierno que puso una ley que no quiere evangelización en la calle. Bajo pretexto de ese gobierno, es un gobierno entonces que está poniendo órdenes, en el orden que entonces que no tiene que hacer bulla, mucha bulla en las calles, entonces en el vecindario, no hacer bulla, no tiene que impedir a la gente dormir. Bueno, entonces, por hacer un gobierno así, entonces para el religioso político es un impío, es un satánico, es un anticristo. Entonces a ti tú preguntarías a un hombre así, ¿debes pagar tributo o tax o impuesto? Dice entonces, bueno, para ese gobierno no pagaría esto para este gobierno, porque este gobierno entonces es el del diablo. Jesús dijo. Jesús contestó lo contrario y también muy profundo. A una lección muy profunda aquí. Dígame, vamos a dar un poco de detalles. Antes entonces de ser claro. La presencia de Cristo significará en la cruz del Calvario. Es la presencia de un nuevo mundo, de una nueva creación, de una nueva civilización, de una nueva doctrina, de una nueva ley, de un nuevo testamento, de una nueva cultura, de una nueva sabiduría, de una nueva filosofía. Todo ha sido nuevo en la cruz del Calvario. Cristo vino, trajo, ¿verdad?, esta filosofía nueva, un gobierno nuevo. Lo más importante son las leyes que fueron cambiadas. Yo voy a explicar bien para que ustedes vean que cualquier palabra que Cristo dijo tuvo su importancia. Era una profecía que cumplió, que había cumplido. En el Antiguo Testamento, que empezó en Éxodo, o de Éxodo, que concluyó en la cruz, pero su efecto llegó hasta Juan Bautista. Su efecto moral llegó hasta Juan Bautista. Ahora, este testamento era un testamento entonces manejado por leyes humanas, por una ley. La ley de los judíos era una ley humana, no era una ley espiritual, era una ley humana. La ley del Antiguo Testamento era humana, igual que la ley de los Estados Unidos, igual que la ley de la República Dominicana, igual que la ley de Haití, de Canadá, de cualquier país del mundo. Era una ley humana, pero tenía un solo Dios encima de esta ley. Entonces no podría hablar de otro Dios según esta ley. No podía hablar de otro Dios, solamente el Dios, el creador de ellos. Yo tenía cualquier persona que practicaba, que mencionaba otro Dios que no sea el Dios, que el creador, entonces lo eliminaron. Entonces tenían que ser eliminadas, apedreada, colgada en un madero. Ok. Esta ley humana soportaba o aceptaba, endorsaba una persona que podría ocupar dos puestos a la vez. Vamos a ver entonces que, por ejemplo, la mujer, la profecía que era Débora, ¿verdad? Vamos a ver entonces en
estamos hablando políticamente o socialmente o naturalmente hablando. ¿Ok? Estamos en el aspecto social, en el aspecto natural o en el aspecto político. Yo no soy político, pero entonces como somos los hombres de Dios, deben tener, entonces estamos hablando de la política en la Biblia, porque David era un político. Salomón era político. Muy importante eso, señores. Muy importante esto. Vamos a ver. Vamos a leer en Jueces. En Jueces capítulo 4. Ok, entonces Jueces capítulo 4. Versículo 4 y 5. Vamos a publicarlo aquí para ustedes. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Eso de que ella ocupaba dos puestos, era profetisa y también jueza, una de ellas. Ella hacía juicio. Están en el orden social, el orden natural. Débora. Entonces bueno, la ley de Moisés aceptaba, uno podría ocupar dos puestos a la vez, un puesto religioso, un puesto político. O por cualquier cosa que pasa por el espíritu humano es espiritual. Un puesto espiritual y un puesto político. Entonces ella ocupaba dos puestos. Es igual que David. David era rey y también profeta. David era político y también un hombre, un profeta. Oye bien, el mismo David que mataba gente, que hacía derramar sangres, también profetizaba acerca de la venida de Cristo. Predicaba entonces a los judíos, a su nación. Pero el profeta de Israel, no de nosotros los gentiles. Ustedes tienen que saber eso primero. David era profeta judío, no profeta de los gentiles de nosotros. No teníamos nada que ver con la cosa del Antiguo Testamento, de los profetas de Israel. No. Nada que ver con eso. Muy importante eso. Yo quiero que ustedes sepan esto. Ok. Ahora, vamos a volver entonces a lo que dijo Cristo. Ahora, ¿cuándo? Porque los fariseos y los judíos estaban acostumbrados
con esta vida. Una vida política que estaba pegada con la vida espiritual. Entonces, el mismo hombre que predicaba o que hablaba de Dios en las sinagogas, también, entonces era hombre también que hacía matar a la gente, que lo mandaba entonces a juicio, que se yo, que a la cárcel, hacía de todo. Pero bajo de la ley de Dios, una ley humana. La ley entonces promulgada, ¿verdad?, por los ángeles a Moisés, de Moisés al pueblo. Es muy importante esto. Cuando Cristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que Cristo hizo una separación de poderes. Una separación de poderes, de puestos, de gobierno. Entonces el tribuno, o entonces el impuesto, pertenece a los hombres, a los reyes. Bueno, entonces tribuno pertenece, entonces tributo. Entonces el tributo pertenece a César, pero no a Dios. Porque la moneda que tenía entonces la inscripción, la imagen de César, era de César, no de Dios. Una imagen que tiene la foto entonces de Abraham Lincoln, esta moneda es de Abraham Lincoln, no de Dios. Una moneda que tiene entonces el palacio, el White House, la Casa Blanca, la foto, es moneda de Casa Blanca, no de Dios. Hay que enseñar que Cristo respetó entonces lo que se llama órdenes, está muy ordenado. Esa es la justicia de Dios mismo. Como la moneda era de César, entonces da a César lo que pertenece a César. Y la moneda es de él, entonces entrega la moneda a él, el tributo a él. Entonces, que lo de Dios, entrega lo que de Dios, entrégalo a Dios. Entréguenlo a Dios. Ahora, la separación está hecha. Un hombre no puede ocupar dos puestos a la vez. No puede representar un gobierno espiritual al mismo tiempo representar un gobierno físico. No. Los que pertenecen a César, entonces pertenecen a César. César tiene su cosa, Dios tiene su cosa. César tiene sus soldados, sus fuerzas armadas, sus empleados, sus representantes. También el Señor Jesucristo, con su gloria, Dios tiene su representante también. Un representante espiritual, un representante natural. Ahora, ¿qué pasa en la cruz? Cristo vino y murió en la cruz. Y dice, todo se ha cumplido, consumado. Entonces, ahora Cristo apareció con un nuevo testamento, con una nueva ley, que se llama ley de fe, ley de espíritu, ley de Jesucristo. Una buena ley. Desde entonces, Jesucristo programó al mundo entero. Lo programó. Anteriormente, en el Antiguo Testamento había lo que se llama profecía.
profecía que entonces que iba a ser cumplida con la presencia de Cristo. Cristo cumplió todas las profecías que hablaban acerca de él. Entonces, es el fin de la profecía del Nuevo Testamento, ya se quedó ahí. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, lo enterraron y entonces bajó, entonces fue a las partes inferiores de la tierra, al infierno mismo, donde están los muertos. Especialmente hablando, espiritualmente hablando. Cristo había su gente dentro de ellos. Él había elegido a los suyos. Y entonces Cristo, ¿qué hizo eso? Programó a este nuevo mundo. Porque ven, lo programó. Pero una programación que no se ve. Una programación que no se ve. Por la vista natural. Pero el mundo sigue igual, físicamente hablando, literalmente hablando. El mundo sigue igual, el mismo cielo entonces que miraban los judíos anteriores, el mismo cielo sigue. La misma tierra sigue igual. Es decir, se ve la parte exterior, todo lo mismo, el sur, el sol, el cielo azul, el mismo color, no ha cambiado. Estamos hablando físicamente hablando, naturalmente hablando. Pero las leyes que regían y que gobernaban, que manejaban, que controlaban, que daban órdenes a los cielos y a la tierra han sido cambiadas por nuevas leyes. Es decir, que las gobernadoras, las gobernadoras verdaderas de los cielos o de la tierra son las leyes. Porque las palabras, ¿qué pasa? Vamos a ver. Anteriormente, el cielo y la tierra, los cielos y la tierra fueron hechos por palabra. Entonces Dios ha puesto leyes sobre ellos. El mal tiene ley de su limitación. El mal no puede invadir la tierra. Hasta entonces tiene un tiempo específico. Tiene un tiempo limitado, un tiempo programado por Dios, que el mal tiene que estar en su lugar, no puede desplazar para invadir la tierra. Puede haber un tsunami y vuelve, entonces tiene que volver a su tierra, a su cosa. Entonces son cosas que tienen que ver con Dios. Pero no va a perecer al mundo entero después después del pacto con Noé. Ok, entonces la tierra, entonces los mares han recibido sus leyes. Estas leyes están aquí. Entonces los mares están ejecutando las leyes, o sometiéndose a las leyes, entonces que fueron impuestas sobre ellos por Dios. También la tierra. Anteriormente, para poder encontrar o recibir la respuesta de Dios de algo la respuesta de una petición o de misericordia, de perdón, de un grupo de personas, del violador, de los violadores. Y entonces había de hacer un sacrificio. Poner leñas y entonces y fuego con el animal encima, entonces quemándole para que el humo subiera, para que Dios entonces dara su respuesta o no. Entonces era la ley de la tierra.
el cielo aceptaba, el cielo fue gobernado por esta ley, lo aceptaba. ¿Ok? Una persona que actuaba contrario a lo establecido, estaba contra, entonces también actuaba contra la ley de aquel tiempo y contra la tierra de aquel tiempo, contra el cielo de aquel tiempo. Ok, ahora, estaré cuando Cristo vino. Cuando Cristo vino. Lo que dijo Cristo. Vamos a leer lo que dijo Cristo. En Lucas, para entrar lo que queremos entrar, para llegar donde queremos llegar. Lucas, ¿verdad? Lucas 24, 44. ¿Ok? Yo compartí eso con ustedes. Estas palabras fueron dichas por Cristo después de su resurrección. Cristo les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, donde en la ley de Moisés 1, en los profetas 2 y en los salmos 3. Eran estos tres factores, elementos o numeradores que componían al Antiguo Testamento. Eran tres. El Antiguo Testamento era el denominador común. Son tres numeradores que formaban este testamento. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ahora, todo el contenido, los contenidos de ellos, no todos los contenidos que hablaban acerca de Cristo. Cristo dice lo que hablaba acerca de él, lo que le concernía, lo que pertenecía a él, lo que tenía que ver con él en cada uno, que sea en la ley de Moisés, que sea en los profetas, que sea en los salmos. Cristo dijo, lo que me concernía, yo los cumplí. Es decir, cumplir no tiene extensión. Cumplir no tiene continuidad. Continuación, no tiene continuación. No, cumplir es cumplir, se quedó ahí. Cumplir. Dice entonces, se cumplió. Cumplí lo que hablaba de mí en la ley de Moisés. 1. Cumplí lo que hablaba de mí en los profetas. 2. Cumplí lo que hablaba de mí en los salmos. Todo eso de lo que hablaba de Cristo, Cristo cumplió con todo. Es decir, que no debe seguir más. Entonces Cristo ha traído una nueva civilización, un nuevo testamento. Vamos, entonces ahora sí que vamos a ver lo que dijo entonces Pablo en cuanto a esto. En segunda de Timoteo, no. Segunda de Corintios. De Corintios capítulo 5. Versículo
17. ¿Ok? Vamos a colocarlo ahí. Lo colocamos. Ahora, Pablo, que era el fundador de la doctrina del cristianismo, mira lo que dijo ahí. Entonces, en relación con lo que Cristo dijo también con Nicodemo, mira lo que entonces Pablo entonces lo confirmó. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, coma, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Déjame repetir esto, para que el mundo sepa que el contenido, el contenido verdadero de este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir que aquí Pablo no está hablando de que, oh, tú pecaste ayer, ahora hoy como tú eres miembro, tú eres un recién bautizado, tú no vuelves a pecar más, porque tú eres una criatura nueva. No a esto que entonces, no a esto, básicamente Pablo se refería. Pero el hombre sigue pecando. El hombre siguió pecando. Pablo va a estar refiriéndose a las costumbres anteriores de los judíos, a las leyes, a la ley de anterior, a las prácticas del Antiguo Testamento, que los judíos tenían como costumbre, entonces por los cuales ellos pensaban que ellos podían acercarse de Dios. Para estar hablando del contenido del Antiguo Testamento. Dice ahora todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Ahora, no hay, Cristo vino, no hay. Cuando dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, él iba a venir con un nuevo sistema de gobierno. Es totalmente espiritual. Pero recuerda, pero también Cristo programó todo cuando murió, el día que murió. En el momento que murió y pasó 3 días en las regiones inferiores. Escuche bien. Cristo preparó todo y proclamó todo. Anteriormente, si un rey o decía un presidente violaba algo o decía algo o violara la ley de Dios en cuanto a en el tiempo de Israel, entonces ellos tenían que matar a este hombre tenían que matarlo. Dios tenía que hacerlo de una vez. Dios lo hacía de una vez y lo mandaban a los filisteos a desbaratar, a romper, a invadir y entonces a invadir a Israel, entonces llevándolos presos, esclavos, encarcelados. Ahora, en este tipo de gobierno que Cristo trajo, ahora todo ha sido programado, todo ha sido controlado ya, entonces programado para funcionar tal como están funcionando ahora. Ya me explicaron. Vamos a ver. Vamos en Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24.
Mateo 24, vamos a ver. Con versículo, ese versículo como versículo 10 por ahí. Versículo 10. Oh, es de Mateo 10. ¿Qué es eso? 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 Es de Mateo 10. Mateo 24, ¿eh? Escúchame, porque yo elegí entonces un Mateo equivocado. Y entonces vamos a leer. Mateo. ¿Ok? Voy a pegarlo aquí. Ya me compartirlo con ustedes. Escuche bien. Mira vamos a leer eso. Y estando él, Cristo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son preguntas, porque dentro de eso hay como 2 o 3 preguntas. Vamos a ver cómo el Señor va a responder a ellos sus preguntas. Respondiendo Cristo, les dijo, mirad, que nadie os engañe. Oye bien, ya alerta, ya estamos anunciado por el Señor lo que va a acontecer para que nadie nos engañe. Ahora, si tú estés engañado, es porque tú fuiste predestinado para ser engañado, programado, porque el Señor ha dejado claro para que nadie nos engañe. Mira lo que dijo el Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es decir, que es un gobierno, es un tiempo ya programado para eso. Obligatoriamente tiene que tener engañadores. Obligatoriamente tiene que tener esto. Tiene que haber eso. Es decir, está programado para esto. Es decir, nada de sorpresa aquí. No hay sorpresa aquí. ¿Ok? No hay sorpresa. ¿Ok? Vamos a seguir. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es un mundo programado, estoy diciendo. Rumores de guerras, hay mucho. Entonces, rumores, pues lo que está pasando en Norte Corea con nuestro país, Estados Unidos, pueden ser rumores, pero pueden ser reales también. Que sean rumores, que sean no rumores, que eran guerra, pero entonces fueron anunciados por el Señor. Ya decía, es un mundo programado para esto. Está programado para guerra, para rumores de guerra. Como quiera tiene que acontecer. Entonces no es presidente Donald Trump que tiene culpa. No es expresidente Obama que tiene culpa. No es entonces, presidente de Corea Norte que tiene culpa. Sino, entonces es el tiempo que está programado para esto. Uno tiene que ser presidente como quiera. Uno tiene que ser encabezado por esto.
Ese es un mundo programado para rumores de guerra, para falsos profetas, para muchos engaños. Bueno, todo el mundo sucede, tanto en el campo político, en el campo que sé yo qué, pero entonces engaños, tú andas sobre engaños, tú hablas sobre engaños, tú acuestas sobre engaños, tú comes engaños, entonces tú bebes engaños, tú conversas con engaños. Dice ahí, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Es un mundo desde que Cristo murió, de que vino, ya nos ha dicho, entonces es un mundo programado, preordenado, predestinado para pestes, para hambres, para terremotos en diferentes lugares. Entonces, hambres, siempre habrá hambres. Habrán hambres, siempre, siempre. Entonces, hay un lugar en diferentes lugares. Y esto nadie puede acabar con esto. Nadie puede acabar con pobreza. Entonces, la persona que va a intentar de hacerlo va a ser el gobierno mundial, pero va a engañar a la humanidad para poder, entonces, para poder eliminar la clase, entonces, pobre, de la clase pobre. Y la clase pobre y el pobre y rico. Va a eliminar, pero va a tener que engañar a los ricos, engañar a todos, para poder entonces, establecer este sistema de gobierno, entonces, como comunista. De un sistema comunista. Pero entonces estamos hablando que nada, todo está controlado, todo está programado. Que tú digas, entonces Donald Trump es un dictador, que tú digas entonces, pero un César, uno de ellos, Señor, va a tener que poner a uno obligatoriamente de dar cumplimiento a lo que él mismo planificó o programó. Que dijo Cristo. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Y cuántos terremotos que hay que pasaron? Y vienen más. ¿Cuántos ciclones, huracanes que pasaron? Vienen más. Más vienen. ¿Y cuántos pestes, hambres que hay en diferentes países? Va a haber más hambres. ¿Cuántos rumores de guerra? ¿Cuántas guerras que pasaron, que hubieron? Muchas. Y siguen teniendo rumores de guerras. Y también guerras. Es un mundo programado para esto. El mundo está programado para todos estos. Nada es sorpresa aquí. Nada es sorpresa. Ningún presidente, ninguna cosa que haga es sorpresa. Porque es un mundo que está realmente vulnerable, entonces, a terremotos, a guerras, a pestes, a hombres, a engaños, a mentiras, a ladrones, estafadores, secuestradores, todo esto, este mundo de homosexuales, de lesbianas, de injustos, de injusticia, todo esto es un mundo de esto, está programado para eso. Nadie puede impedir esto, nadie. Tú sacas a este presidente, tú pones otro, ¿cómo va a ser mejor? Es peor todavía. Tal vez ahora tú puedes repetir lo que era peor. Ahora entonces tú vienes con un peorísimo, ¿qué va a hacer? Entonces un superlativo. Es un mundo de esto. Desde cuando las Naciones Unidas, el mismo Haití, para entonces dice recuperar lo que sea, bueno, tal vez curar la situación económica después del tiemblo de tierra, entonces mandaron 15 billones de dólares en que este pequeño Haití. 15 billones
la miseria entonces se pone peor, hambre peor, mentira peor, engaños peores. 15 billones. Y ahora están hablando de 30 millares, 30 mil billones, como es, dice, para reconstruir el país entero. ¿Y cuánto dinero que están gastando? ¿Cuánto dinero? Mil. Hasta no hay calculadora, entonces, que puede. No hay cuánta calculadora, entonces, ¿cuál es esta cifra tan grande? Para restaurar, para entonces quitar hambre, quitar entonces la inseguridad en el mundo entero. Y no puede. No puede. ¿Seguimos? Pero todavía dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso todavía tiene que pasar. Es un mundo programado para la tribulación. Una iglesia programada para la tribulación. Una iglesia programada, predestinada para tribulación. No, entonces una parte dice, no, yo no quiero eso. Sin embargo, no es una razón que tú no quieres. El cuerpo, nada. Ningún cuerpo quiere tribulación. Porque ahora no es cuestión de lo que quiera o no el cuerpo, no es cuestión de que lo que está impuesto sobre la tierra, sobre este mundo. Este mundo está programado desde casi 2000 años para todo esto. Entonces el hombre, ni cualquier presidente del mundo, ni presidente Donald Trump, ni presidente Danilo, ni presidente Jovenel, ni presidente de Canadá, cualquier presidente del mundo, no tienen opción. Que ninguno puede cambiar algo que ha sido entonces establecido por Dios. Pero viene lo que se llama, para nosotros seguir viviendo humanamente, porque el tiempo del juicio, el tiempo final no ha llegado. Entonces, si viene a traer, entonces, a ciertos van a traer alivios sociales, en sectores, alivios para mantenernos viviendo, para darnos una fe, una supuesta esperanza de que va a cambiar la situación. Entonces, bueno, vamos a el mundo sigue creyendo en la promesa política, tiene que creerlo, porque entonces, si no, la vida sigue, señores, la vida sigue. Hay que creer, entonces, hay que creer en las promesas políticas, entonces, la máquina tiene que seguir, entonces, trabajando, funcionando, la máquina del engaño, la máquina de la guerra, la máquina de los rumores de la guerra, la máquina de las pestilencias, la máquina de hambres, la máquina entonces, de tribulación, de falsedad, de secuestros, la máquina entonces de cosas, de engaño, de todo índolo, entonces todo esto, entonces la máquina tiene que seguir trabajando. Para que vayan cumpliendo la profecía tal como Cristo lo había dicho. Es un mundo programado. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Más al que vencerá hasta el fin será salvo. Engaño. Ahora, ya vemos lo que es un mundo programado. Eso indica, los presidentes que vienen son programados por Dios. El mismo Faraón. Faraón era un hombre programado por Dios. David era programado.
naturalmente. Vamos a leer lo que dijo David. Naturalmente, vamos a leer lo que dijo David. David habla en Salmos, ¿verdad? Salmos, ¿dónde está Salmos? Ok, Salmos. Aquí están Salmos. Salmos, hay muchos Salmos. Uy, hay muchos, ¿eh? Salmo 139 por ahí. Déjame ir a Salmo 139. Dios Salmo. David dijo aquí, ok, dice, ok, vamos a ver qué dijo David. ¿Qué dijo David? David, ok, vamos a colocarlo para ustedes verlo. Ok. David, naturalmente, físicamente, fue programado por Dios. Mira que dijo David con su propia boca. No fue hablando con Dios. No fue encubierto de ti mi cuerpo. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Hablando de la cosa que David pensaba que entonces que él podría hacerlo, entonces en la ausencia de Dios no estaba ahí, es lo que pensaba David. David dijo, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin falta una de ellas. Déjame repetir esto para que el mundo entienda y vuelva a leer eso. Mira que dice ahí. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. David, que iba a matar, que mató a Uría para quedarse con la mujer de él, según David, esto estaba escrito ahí en el libro. David, que entonces, oye bien, David, que mató a toda esta gente, todo lo que pasaba en lo que David hacía, según David, estaba escrito ahí. Vamos a leer de nuevo. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. David fue programado. David no podría hacer lo contrario. Todo lo que David hacía estaba escrito. Ahí David dijo. Déjame volver a leer esto más fuerte. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Lo que pasaba, lo que les hacía con la mujer de Uría. Él pensaba que entonces que Dios no había visto a él. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. David fue programado.
Vamos a ver entonces lo que pasó con Faraón entonces. Vamos, porque aparece con los pastores, muchos que pusieron contra los presidentes, que pusieron contra las autoridades, y entonces, bueno, diciendo las todas palabras malas, anticristo, malo, hombre, anticristo, hombre perverso, falta, no solo porque ellos realmente no son enviados directamente de Dios, de una forma espiritual, pero ellos son enviados naturalmente como religiosos, como políticos religiosos. Leamos Romanos capítulo 9. Romanos 9. Romanos 9, versículo 17. Vamos entonces también a compartir eso con ustedes. Mira que Pablo dijo acerca de Faraón. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Oye, ven. Para esto mismo te levantado. ¿Qué significa eso? Faraón, yo te crié, yo te formé, yo te puse en el vientre de tu mamá, yo te creé para esto mismo. Tú fuiste un hombre programado por mí, desde la barriga de tu mamá. Yo te envié a esta tierra misma, Faraón. Tú fuiste programado por mí, Jehová, por mí. Por una razón, por algo bien determinado. ¿Por qué? Porque yo quiero que la tierra entera me conozca a través de ti. Miren, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Faraón fue programado. Ahora, los que no creen en Cristo también son programados. Y los que creen en Él son programados también. Y el versículo 18 dice, de manera que, de quien Dios quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y al que Dios quiere endurecer, Dios endurece. Lo decimos tal como es escrita. De manera que, de quien quiere endurecer, de quien tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Es decir, la persona que no cree, Dios mismo que lo tiene endurecida. Él está controlada. Los tiempos están controlados con el cronómetro, entonces con el cronómetro de Dios. Relojes de Dios. ¿Otro sabe eso? Dios mismo puso hasta el juicio final. Vamos a leer entonces uno. Vamos a leer esto. Bueno, así entonces ya Faraón era controlado por Dios. Faraón no podía hacer otra cosa. Dios mismo lo puso encima de los esclavos judíos, de su propio siervo de Dios. Siervo. Dios, oye bien, Dios mismo puso a Faraón sobre sus siervos para maltratarlos. Y luego Dios va a destruir las fuerzas armadas de Faraón, a Egipto entero. A Egipto. Entonces, que el mismo Dios que controlaba, entonces el mismo Dios que puso a Faraón encima de los judíos para maltratarlos. También Dios, entonces, de vuelta, entonces Dios cogió venganza. Entonces, el mismo Faraón, su siervo. Faraón no podía hacer otra cosa que lo que Dios, que el contenido de su programación. Faraón no pudo hacer otra cosa que el contenido, que cumplir con las órdenes de su programación, de su destino.
políticamente hablando, naturalmente hablando. Ahora, entonces dice, que de manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Es decir, que si tú no crees en la palabra, es porque Dios te tiene endurecido. Es decir, tú estás controlado. El tiempo está controlado. Vamos a ver entonces otra cosa ahí. Yo creo que entonces se escribe en Hechos 17. Ya me queda eso, de Hechos 17 creo. A ver. Hechos 17, versículo. A ver, para no entonces mentirles, por favor. 7 dice, Pablo hablando con ellos, diciendo, dice, ok, 17, versículo 31. Hechos 17 en 31. Hechos 17, 31. Ahora lo encontré. Hechos 17, 31. Hechos 17, 31. Hechos. Oh, no, shut. Hechos. Oh, no. Oh, no. Entonces estoy totalmente cosa. 44, 45, no sé. ¿Cómo se me dice? ¿Hay hechos aquí? Sin embargo, me presentó solamente el versículo. Vamos a ver. Hechos 17. Hechos 17. Vamos a leerlo bien. A mi gente. Ok. Ok. Versículo. Y para poner todo fácil para ustedes. No tienes que buscar tu Biblia, nada de esto. ¿Qué fácil? ¿Cómo? Entonces, ahora, déjame pegarlo. Ya. Mira lo que Pablo dijo. Por cuanto ha establecido, Dios mismo, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando a fe a todos son con haberle levantado de los muertos. El mismo, los días, los tiempos son controlados por Dios. El día del juicio está controlado. Es decir, que está bajo el control de Dios. Dios tiene un día fijado para esto. Los segundos están controlados. Los minutos también. Las horas también. Los días también. Las semanas también. Los meses también. Los años también. Los siglos también. Todos están controlados por él. Es decir que estamos hablando, Dios sabía exactamente. Fue Dios mismo que mandó al presidente Donald Trump de ser presidente de los Estados Unidos en este momento, en esta hora, en este segundo, en este minuto, en esta semana o en este día, en estos meses, en los años que él mismo designó Donald Trump a ser presidente de este país. Está controlado, está en la programación de Dios. En el reloj de Dios. Está ahí. De Dios. Los tiempos están controlados, los gobiernos están controlados, las expresiones están controladas.
los políticos, los magistrados, los jueces, los senadores, los diputados, policías, comandantes, coroneles, todos fueron controlados por Dios. Dios sabía exactamente en qué fecha, en qué día, tal fulano de tal va a ser coronel, va a ser comandante, va a ser senador, va a ser diputado, por nombre. Eres Dios mismo que los puso en el poder para ejecutar sus órdenes. Ahora, lo es que tú no puedes hacer, tú no puedes ser un comandante de policía o de las Fuerzas Armadas y pastor a la vez. Eso no funciona. Porque Cristo había separado los poderes. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, puesto que Dios, vamos a leer. Porque Dios sabe, porque Cristo es el rey de ellos también. Cristo es el rey de ellos. Eso hay que saber. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis 1, versículo 5. Ok, leemos esto. Lo compartí con ustedes. Mira qué dice. Mira entonces lo que ha recibido Juan en su visión. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Soberano de los reyes de la tierra. Cristo es el dueño, es el jefe del presidente Trump. Cristo es el jefe del Papa. Cristo es el jefe del presidente Danilo. Cristo es el jefe de los presidentes del mundo, los reyes del mundo. Cristo es el rey de los reyes. Él mismo los puso en el lugar, en su puesto, tal como él quiso. La forma que él quiso. Que tú lo llamas entonces por fraudes, que tú lo llamas entonces por qué sé yo qué, por fuerza o por golpe de estado. Dios Cristo mismo que los puso la forma que él mismo quiso. Él es rey de ellos. Él es la cabeza de ellos. Él es que los puso, los establece, los ha establecido como presidente, como rey, como alcalde, como magistrado, como todos los títulos. Pero él ha puesto a Pablo y ha puesto a sus representantes espirituales. Entonces, que tienen que orar por ellos. ¿Por qué? Porque todos fueron programados. Entonces, si esto no fue, esta decisión de ser presidente de los Estados Unidos no fue tomada por Donald Trump, presidente Donald Trump. No fue tomada por el presidente Bush, Obama, Clinton, no. Fue tomada por Dios mismo. Como David había dicho también, especialmente hablando de la política. Es decir, todo está escrito en el libro de los políticos, en los libros naturales.
Porque para los del mundo, para los políticos, tienen los libros. Para los espirituales, los representantes espirituales de Cristo, hay el libro. El libro es para los salvados, los liberados espiritualmente, los apóstoles de Cristo, los predicadores, los santos de Cristo, los profetas de Cristo, no los religiosos políticos, no los políticos religiosos, los pastores que están afrentando a los gobiernos, los pastores que están maldiciendo a las autoridades, los pastores que están entonces haciendo huelga marcha contra una fuerza política, contra el gobierno, contra entonces autoridades, diciendo todo tipo de palabra fea o brujo, qué sé yo qué, impío, o qué sé yo qué, de hijo de Satanás y todo esto. Entonces, de esto no son hijos, no son hombres espirituales, ellos son políticos religiosos que también tienen sus nombres en los libros, tal vez. Mientras tanto que no están muertos todavía, entonces, bueno, los libros, entonces tal vez no sé los nombres que están ahí, porque ellos todavía no han tenido conciencia de eso. Tal vez entonces ellos también, el Señor tiene al nombre de algunos de ellos en el libro de la vida. Pero hay libros, los libros de los políticos, de todos los hombres, de los que no están en el plan. Entonces estos se encuentran en los libros. Ahora, Cristo es el Rey de los Reyes, es el Señor de los Señores, Presidente de los Presidentes. Vamos a leer. Leemos en volvemos a leer este versículo. Nosotros habíamos leído anterior, damos 2 veces ya, en Romanos capítulo 13. Versículo 1 o 2. Lo comparto con ustedes. Partiendo. ¿Está bien? ¿Está bien? Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto, ¿quién puede estar contra esto? Si tú me dices, Donald Trump fue establecido por Satanás o por él mismo. La Biblia me dice que no. Dios estableció al presidente Donald Trump como hombre, como la cabeza del país de los Estados Unidos en este momento. Entonces, Donald Trump está en el libro de los presidentes de Dios. Dios tiene el libro de los presidentes. Que sea por fraude, que sea por, qué sé yo, que por golpe de Estado, que sea que por yo no sé qué tipo de cosas puede emplear para poder llegar al poder. Pero Dios mismo fue él es autor, o fue autor, es autor, será autor intelectual de esto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pablo, ¿qué está diciendo esto? Pablo era un gran intelectual judío, un gran intelectual también romano, porque porque nació, ¿verdad?, en Tarso de Cilicia. Era iraquí, ¿verdad? Era iraquí, igual que Abraham. Abraham era iraquí. Pablo era lo mismo.
Pero tenía la misma nacionalidad que Abraham. Abraham era gentil cuando nació. Nació en un país gentil, pagano. Abraham no era judío. El primer judío era Abraham. Ahora, entonces Abraham más tarde Dios lo convirtió en Abraham, en judío. En caso que Pablo. Pablo entonces nació en una tierra pagana, cultura pagana, pero de madres judíos. Entonces, él tenía conocimiento de ser también, entonces, un grande político, pero el Señor lo llamó como su apóstol, su representante espiritual. Entonces a otros también los llaman como rey, como emperador, como presidente. Pero nosotros los representantes espirituales de Cristo no podemos ser a la vez también presidente o alcalde o senador o diputado. Eso no existe en el calendario, entonces en la constitución del Nuevo Testamento, en el mundo, en la parte espiritual. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los políticos son políticos desde el nacimiento de Dios, todo el mundo es político. Pero Dios mismo es que estableció a ellos como políticos. Entonces tenemos que someternos a ellos. Entonces, amarlos, orar por ellos. Y no tenemos que enfrentar a ellos tampoco. Y no podemos entonces ir a un sitio a predicar y entonces ser prohibido por ellos de predicar en ese sitio, entonces que nosotros vayamos a pelear con ellos. No. Cristo dijo entonces, si no nos reciban, donde vayamos, entonces que vayan de aquí, que vayamos de aquí, de allí, de esta casa, de aquella casa o de aquella ciudad. Que no vayan a pelear con nadie, porque Dios mismo que estableció, fue Dios mismo que estableció a ellos para ejecutar lo que Dios quiere que ellos ejecuten. El presidente Donald Trump no va a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Eso no existe. Vamos a leer el último versículo. En el Apocalipsis que se encuentra. Ok. Para terminar con ustedes, Apocalipsis capítulo, yo quiero más el capítulo 13 ahí, ok, llegar aquí, capítulo 13, a ver, ya ver. Apocalipsis. Está bien, aquí está. 17. Leer. Ok, leer todo aquí. Y versículo de 16 y 17. Vamos a compartirlo con ustedes también. ¿Ok? Está bien. Está bien. Habíamos hablado la semana pasada, ok, los días pasados. Lo habíamos explicado entonces en los videos anteriores. Puede volver a chequearlo, a ver, porque yo había dicho todo esto. Porque yo no voy a repetir los versículos que yo había dicho el otro día, yo había hablado acerca de ellos el otro día. Solamente hacer un repaso, ¿ok? Mira que dice, los 10 cuernos en el tiempo del anticristo, entonces el anticristo que va a poner fin a la Iglesia Católica Romana, también al protestantismo. En otra palabra, el anticristo va a poner fin al sistema religioso mundial. Tú no lo crees, yo no te digo que lo creas. Entonces, cuando suceda, entonces tú vas a creerlo, entonces va a ser muy tarde, porque la creencia en aquel día no va a resolver nada. Porque la puerta de la gracia entonces será cerrada a los gentiles. Entonces, si estamos hablando con ustedes esta noche, con vosotros, esta voz se quedará en su conciencia. Aún, tal vez, yo no digo, entonces yo no soy claro como 100%, tal vez en el infierno. Porque del infierno es la conciencia misma. La conciencia. Esto va
Tú vas a recordar, entonces tú vas a verme 24/7. Por los siglos de los siglos, le estoy diciendo esto es. Tú no crees, tú no tienes que creerlo. Ahora, si tú tenías que creerlo, entonces eso fue algo programado. Entonces, como estamos hablando, si tú fueras programado para no creerlo, nadie entonces te va a hacer creer eso. Si tú fueras programado por ti para creerlo, de una vez vas a creerlo. Entonces, eso indica que entonces que yo no tengo que pelear contigo. Yo tengo que enfrentarte, que resistir a ti. No tengo entonces que meterme en tu madre, entonces hablando en disparate, entonces maldiciéndote, ¿no? Porque entonces tú no eres dueño de tu programación, de la programación de tu destino. David entonces mi mismo faraón no era dueño de su destino, de su destino. Dios es el dueño. Mira que dijo entonces el ángel entonces acerca del juicio de la Gran Babilonia, que está compuesta por entonces el catolicismo y el protestantismo. El sistema religioso mundial será entonces eliminado por el anticristo y los 10 gobiernos, los 10 países europeos. Mira qué dice ahí. Y los 10 cuernos que viste, entonces, y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. 17 dice que Dios ha puesto en sus corazones, Dios mismo ha puesto esto en los corazones de ellos, de los 10 gobiernos y también de la bestia, del anticristo. Dios mismo en sus corazones el ejecutar lo que Dios quiso, no lo que el anticristo quiso, no lo que los 10 gobiernos quisieron, no lo que Dios quiso. Es decir, que cualquier papel que firme pues, el presidente Donald Trump, entonces viene por Dios. Cualquier papel que había firmado el presidente Barack Obama, y entonces vino de Dios. Era entonces lo que Dios quiso que él hiciera. Porque fue Dios que lo estableció como autoridad. Porque entonces el Señor Cristo se llama el título de Rey de los Reyes de ellos mismos. Cristo es el jefe de ellos mismos. Entonces, Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo, Dios mismo, entonces hizo que ellos se pusieron de acuerdo o se pondrán de acuerdo y dar su reino a la bestia. El anticristo va a ser el único poder político en la tierra. El poder religioso será acabado, eliminado, destruido, quemado por el mismo anticristo y los 10 gobiernos. Pero intelectualmente y entonces provino, entonces creado, entonces internamente, hecho por Dios. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es decir, entonces esto es un cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso de Dios, entonces es un mundo programado. Está programado, entonces el sistema religioso está programado por Dios para ser destruido por el anticristo y el poder político. El poder político va a destruir al poder religioso, porque ellos van a molestar. Dios va a hacer que el poder religioso moleste al poder político para provocar ira contra los religiosos, como están haciendo ahora. Son religiosos políticos religiosos. Están haciendo eso, entonces están diciendo que el gobierno no sirve, es del diablo, el de la izquierda, es comunista, es del qué sé yo qué, de todo. ¿Para qué entonces? ¿Para qué? Para levantar otra nación o Naciones Unidas contra este gobierno. Los políticos pastores que hacen esto, protestantes. Sin embargo, a lo contrario, mira entonces que Pablo dijo, para terminar,
Hay algo importante. Lo contrario, a los pastores políticos hoy, mira lo que dijo Pablo. Primera de Timoteo 2, versículo 1 a 2. Déjame compartirlo con ustedes. Pablo dijo, con lo contrario a los pastores, unos pastores bolivianos, unos pastores donde quedan en diferentes sitios, están cogiendo calle, haciendo marcha, huelgas, entonces diciendo palabras injurias, palabras sucias contra el gobierno, de que el gobierno está persiguiendo a ellos. Mentira, es una persecución cristiana, es un afrentamiento, conflictos entre políticos religiosos y políticos sociales. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones, y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia elevado, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Al contrario, aquí, en vez de entonces de entrar en la madre de los presidentes, porque es un falso, porque es un dictador, porque es un malo, porque es un diablo, es el diablo puro, es el anticristo. Pablo dice lo contrario. Dice, no, tenemos que orar por ellos, porque ellos son ministros naturales de Dios. Ellos fueron instituidos por Dios. Dios mismo que los puso en el poder, cualquier forma que sea, Dios mismo que los puso. Ellos son ministros o siervos naturales políticos de Dios, cuyo Cristo es el rey de ellos, la cabeza de ellos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, en elevado, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Orar por ellos. Pero estamos para orar por ellos. No tenemos que buscar el puesto de ellos, porque Cristo nos ha dado nuestro puesto. Somos representantes espirituales de Él. Ellos son representantes naturales de Dios. Por el hecho que fue Dios que lo estableció a ellos, entonces no fueron ellos que se establecieron a sí mismos, sino Dios mismo que estableció a ellos. Dios pide que Dios nos mande, entonces que nosotros oremos, entonces para ellos. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los gobiernos necesitan ser honrados por nosotros, los que hacen parte del gobierno espiritual de Dios. Ellos hacen parte del gobierno de los hombres naturales, puestos por Dios. Señor, gracias. Gracias por los gobiernos en el mundo. Gracias especialmente entonces por el gobierno dominicano. Gracias, Señor, estoy pidiendo, Señor, según la voluntad tuya, de dar tranquilidad, paz a este gobierno. Entonces, a la cabeza del gobierno, el presidente Danilo, el señor Danilo Medina, y
y sus actores. Entonces, que están encargados, que tú has puesto como encargados de establecer paz y justicia a esta nación. Gracias, Señor, por todo lo acontecido en este país. Gracias. Gracias por la protección a esta nación. Gracias, Señor, por todos los hombres dominicanos, por todos los hombres, las autoridades dominicanas, por todas sin dejar ninguna atrás. Gracias por el gobierno de Haití. Gracias por su familia, por su salud. Gracias, Señor, por las naciones que tú pones en ayudar a este país, que aman a este país. Gracias, Señor. La República Dominicana, Señor, tiene aproximadamente como 326,000 o 400 y pico mil haitianos que están dando también mano al país Haití. Gracias, Señor, por esta nación. Esta nación es muy buena. Gracias por la bondad que tú has dado por los corazones de los dominicanos. Depende del gobierno local presente. Gracias. Gracias, Señor, entonces a Estados Unidos, al presidente Donald Trump. Gracias por el presidente Donald Trump que tú has puesto en este poder. Gracias por él. Gracias por 666,000 haitianos aproximadamente que se encuentran en los corazones de ese país, ayudando a Haití. Gracias, Señor, por esta nación. Es una buena nación compasiva, igual que como la dominicana. Gracias, Señor, por el gobierno, por el gobierno de Canadá, de Francia, de todos los gobiernos del mundo. Gracias por todos. Gracias porque tú has hecho un buen trabajo, Señor, porque tú has puesto ellos, entonces cada uno. Y los que entonces, no todos que tienen contra, todos los haitianos no pueden venir a la República Dominicana. Todos no pueden ir a Estados Unidos, todos no pueden ir a Canadá. Pero entonces uno tiene que ser rechazado, entonces ser aceptado, entonces recibido por otro. Así es la vida, así que tú has hecho la vida, Señor. Gracias por todo. Gracias por todo. Y gracias por todo. Y por los vecinos, por todo. Gracias, Señor. Y por los amigos que me has dado, que siempre entonces tú has dado, yo he recibido, alcancé gracia, entonces delante en presencia de ellos o de ellos mismos. Me aman, me protegen por el orden, porque tú has puesto en los corazones de ellos. Gracias por todo, por todos los hombres. Gracias. Y entonces es nuestro trabajo como representantes espirituales de Dios. Dios no nos manda a pelear con policía por cuestión de lugar de predicación, de evangelización. No. O de afrentar entonces al gobierno por una ley establecida. Esta ley, porque Cristo dice entonces viene persecución. Este mundo está programado por persecución. La iglesia está programada por ser perseguida por los gobiernos, por los hombres. Pero como quiera, entonces esto está escrito, no culpa de ellos, sino una cuestión de destino. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Huid del Voltaire para servirles con amor, con flexibilidad, con tolerancia. No de mi parte, no de la parte indeniable o innegable, incomparable, aún inevitable, de nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén.